Hola, soy Irán Sánchez, bienvenido a un nuevo capítulo en nuestra serie de Hebreos. Estamos estudiando ya el capítulo 3 de Hebreos. Hemos visto en el capítulo número 1 que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que los profetas. En el capítulo 2 hemos hablado que Jesús es mayor que Satanás, aquel que tiene el imperio de la muerte, que Jesús es mayor que la muerte. Y ahora vamos a ver, Jesús es superior a Moisés. Si nos has seguido hasta el momento, te agradezco mucho. Me gustaría, si eres nuevo y estás visitándonos por primera vez, te invito a que veas los siguientes videos, Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 y la introducción de Hebreos. Dale clic y este link te va a enviar al video. Empezamos. Hebreos 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, está hablando la atención de lo que ya ha dicho antes. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Dios nos llamó a vivir en el cielo, a vivir en su presencia. Considerad, presta atención, considera a Jesús, al apóstol, aquel que fue enviado por el Padre, y sumo sacerdote, aquel que puede entrar solamente al lugar santísimo, de nuestra profesión, de nuestra esperanza, de nuestra declaración de fe, nuestra confesión de fe, como dice Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo reconoces en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Que si crees en tu corazón, Él te da la salvación, porque es todo lo que te pide. Y entonces dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está comparando ahora a Moisés, a la figura más importante del judaísmo, a Moisés. Está comparándolo con Jesús. Obviamente, Jesús es mayor que Moisés. Va a explicar más adelante que Moisés es el siervo, Jesús es el hijo de la casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En Números 12, versículo 7, nos habla un poco sobre Moisés y hace este testimonio que Apolos está describiendo. Números 12, versículo 7, dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él iba a hablar cara a cara, le dice. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, los hermanos de Moisés, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Cara a cara habló Moisés con Dios. Y si dice
Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás, quiere decir que Moisés vio a Jesús y hablaba cara a cara con Jesús. Moisés es el siervo, Jesús es el hijo. Dice versículo 4, porque toda la casa es hecha por alguno. Alguien es el arquitecto. Más adelante dice, cuyo arquitecto es Dios. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Eso lo dice también en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Ya lo hemos visto anteriormente. Si recuerdas, está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es Jesús el que creó todas las cosas. Jesús es este Dios que está narrando. En Juan capítulo 14 está hablándoles a sus discípulos y les dice, ¿ustedes creen en Dios? Perfecto. Ahora crean también en mí. Él no les está invitando a adoración si Él fuera un ángel. Está diciendo, crean, como creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, el rapto, ¿te acuerdas? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está en esta casa que está construyendo, está preparándonos un lugar en su casa para que estemos como hijos del Padre, como hermanos de Jesús, como esposa del Cordero. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Él fue el hombre más manso de este mundo. Como siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está diciendo entonces que esas moradas que Él está preparando, nosotros somos piedras en esa morada. Somos también como columnas, como piedras que se van articulando hasta formar una casa. Y es en esa casa donde Dios habita. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Definitivamente es mejor el escultor que el cincel. Y Dios preparó a Moisés para que él dibujara una figura perfecta en la ley y en los profetas. Él dibujara una figura de quién es Jesús. Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, versículo 46, dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. De mí escribió él. Está hablando que Moisés en cada versículo, en cada capítulo, en cada renglón de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, él escribió de Jesús. De eso se trata el Antiguo Testamento. Dice, pero si no creeréis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si tú no ves la base de la ley, no entenderás la base de la gracia. Por lo cual,
Como dice el Espíritu Santo, la palabra aquí es laleo, hablar o pronunciar palabras. Es el Espíritu Santo, una persona quien habla. Un poder no puede hablar, pero una persona puede expresar, sentir, entristecerse, enojarse. Es una persona y entonces puede manifestar y revelar lo que siente, lo que está pasando. Es igual creador, es igual sustentador, es el que da una nueva vida, una nueva naturaleza. Hemos nacido del Espíritu Santo, como dice Juan. En Juan 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 15, está hablando de nuevo nacimiento, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está diciéndole Apolos a sus hermanos, judíos, hebreos, cristianos, que no haya un corazón de incredulidad, que no empecemos a murmurar como empezaron ellos en el desierto, que no empecemos a creer la voz de alguien más, sino la voz de Dios. Que no empecemos a creer en promesas de alguien más, sino escuchar y creer las promesas de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Estás teniendo un compañerismo? ¿Estás teniendo a alguien que te hable de la palabra? ¿Alguien que te redarguya? ¿Alguien que te corrija? ¿Alguien que te exhorte? ¿Alguien que te anime? Busca a alguien y está cada día repasando lo que Dios tiene para ti. Entre tanto que se dice hoy, porque el día más importante para Dios es hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Algo bien importante en Éxodo, cuando están las plagas de Egipto, pues Faraón está harto de plagas, hay demasiadas plagas, y una de ellas son las plagas de las ranas. Y muy interesante, cuando tú lees en Éxodo, le dice en el capítulo 8, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Cada plaga que Dios estaba poniendo era una destrucción en contra de dioses que tenía Faraón. Y esta diosa era la diosa de la fertilidad y ataca con ranas. Y dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. O sea, en tu comida, en tu sopa, en tu Subway, todos lados vas a tener plagas. Entonces, versículo 8 dice: llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río. Dice: dime cuándo, Faraón. Usted dígame y yo oro a Dios y Dios me va a contestar. Y dice: mañana. Faraón está harto del pecado, sin embargo le da un día más. Está harto de las ranas y dicen: mañana. ¿Por qué no dicen en este momento? Dice: ruega que en este momento se vayan las ranas. Dice: pues será conforme tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían
le habían dado reposo de las ranas del pecado, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es el Espíritu Santo que está hablando y diciendo, no endurezcas tu corazón, no escuches algo más. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Jeremías 44, versículo 7, nos da la respuesta a esta pregunta que hace Apolos. Jeremías 44, versículo 7 al 10, dice: Ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? De las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de las maldades de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Quiénes le provocaron? Fueron todos le provocaron. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con toda la primera generación. Los mayores de 20 años murieron. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En Juan 3:16 nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Incredulidad, porque no desean escuchar a Dios, porque no sube al corazón del hombre las palabras. Primera de Corintios, al final, vamos a ver entonces el ejemplo que da el Antiguo Testamento y el éxodo de Egipto acerca de lo que tenemos que escuchar tú y yo. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube del Espíritu Santo, y todos pasaron el mar por el Espíritu Santo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, que el Espíritu Santo les proveyó, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron,
y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pecado te seduce, el pecado te transforma y el pecado al final te deforma. Satanás vino para matar, robar y destruir. La tentación quiere alejarte de tu comunión con Dios. Y si hoy has dejado de escuchar su voz, estás perdiendo esperanza y estás perdiendo fe. Y tu corazón se puede endurecer y entonces ya no hay amor. El Espíritu Santo el día de hoy nos quiere animar a que meditemos en su obra, en su bondad, en su poder, y que podamos ver que hoy es el mejor día, que hoy es tu mejor día, porque estás escuchando la voz de Dios. Dios te bendiga. Si quieres saber más sobre Hebreos, en el capítulo 4 vamos a hablar sobre el reposo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Y cuál es la confianza que Él nos da para acercarnos a donde Él está. Porque Jesús ya lo pagó todo en la cruz. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente semana, el próximo sábado. Y que Dios te bendiga. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde